Hoy me he venido a un auténtico casoplón, eso sí, un casoplón del siglo IV después de Cristo. Estamos en Pedrosa de la Vega, al ladito de Saldaña, en Palencia, y vamos a ver la villa romana La Olmeda, una de las joyas de la corona del patrimonio en Palencia y en Castilla y León. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya lo ven, con mascarilla, igual que sus mosaicos. Paseamos por uno de los 12 descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, ni más ni menos. Estamos en la villa romana La Olmeda, al ladito de Saldaña, en Palencia. Efectivamente, Mario, tenemos ese privilegio de que la revista científica National Geographic nos haya considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes, porque no en vano aquí se preservan, in situ, en el lugar en el que fueron diseñados, 1.500 metros cuadrados de mosaico. Es una inmensa mansión. Sí, lo que se visita de la villa, estas villas eran grandes centros agropecuarios, es la parte urbana, la mansión residencial que fue construida en el siglo IV, después de Cristo. E imagino que es una pregunta difícil. ¿Quién vivía aquí en el siglo IV? Bueno, ahí nos movemos en un terreno hipotético y sabemos, gracias a las investigaciones que iniciaron don Javier Cortes, don Pedro de Palol, don José Antonio Abásolo y hasta la actualidad, que se trata de un potentado muy refinado, probablemente con una gran influencia política, pero en el terreno de dar un nombre preciso hay, como digo, varias interpretaciones, varias hipótesis, no es sencillo. Lo que sí que está claro es que era una casa muy grande, ¿no? Más de 30 habitaciones, si no me equivoco. Sí, en total son 35 habitaciones, 26 estaban decoradas con mosaico y lo dividimos en la vivienda, estructurada en torno al peristilo, al patio con jardín y fuente, y los baños, que es donde normalmente se termina el recorrido. Vamos a ver también los baños, vamos a ir pasando también por muchos mosaicos de una importancia alta. Sí, altísima. No solo por la cantidad, lo vamos a ver ahora en breve, sino la calidad. En todos los mosaicos se emplea la técnica opus tessellatum, que se fundamenta en teselas, realmente pequeños cubitos, normalmente de piedra, aunque también en el mosaico principal hay una mezcla importante de materiales, y bueno, con una destreza, una espectacularidad, un colorido que es muy difícil de encontrar, y luego debemos mucho, por supuesto, a los que se han encargado de conservarlos pues hasta la actualidad, evidentemente. Luisa, tenemos delante de nosotros una de las joyas de la corona de esta villa romana La Olmeda. Sí, por supuesto, María, es el buque insignia de La Olmeda, donde todo el mundo cuando llega pues se queda alucinado, con la boca abierta, tanto que a veces se caen los móviles haciendo fotos o se quieren asomar tanto que las gafas van para abajo. Y es un mosaico enorme de 175 metros cuadrados en un salón llamado el Oecus, que era una sala de recepción o de audiencias de la casa, sí. Era una de las salas importantes de la casa. Es la más importante, de hecho, de la casa, donde, como te decía el señor, el potentado, el dueño, daba audiencia a comerciantes, a invitados, a todo el que llegase, que al ver el mosaico y entendemos un buen mobiliario o las paredes pintadas, pues entendía perfectísimamente el poder social y económico de esta familia. Sí. Y si viajamos a través del mosaico, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues mira, a través del mosaico, nada más, o sea, lo primero que tenemos casi a nuestros pies es un panel de caza, una cacería, que nos enseña el gusto de este señor por esta actividad cinegética. Pasa que animales un poquito diferentes, ¿no? Porque sí, hay cosas que reconocemos más, un tigre, pero luego hay cositas como el león de la derecha, ¿no? Ese león que tiene cejas y tiene como una mirada humana, que a los niños les hace mucha gracia. Animales que no se pueden cazar por aquí. Uno que les llama mucho la atención a los niños es este jabalí que tenemos delante, es como un cerdo salvaje, pero ellos enseguida lo reconocen porque dicen que es Pumba del Rey León, es este jabalí. Y luego por encima un marco, donde aparecen los retratos de los señores y de su familia, un marco precioso, y en el centro el emblema principal, la historia mitológica de cómo Ulises, que está a la derecha, descubre al guerrero Aquiles en la isla de Esquiros. ¿Cuál es la historia que cuenta? Mira, la historia cuenta. Aquiles, la figura central, era un semidios, vamos a decir. Era hijo de una ninfa Tetis, pero el padre era mortal. Así que era, pues es un semidios. Tenía un punto débil, el famoso talón de Aquiles. La madre de Aquiles, para que no vaya a la guerra contra los troyanos, ella sabía que allí moriría, lo disfraza de mujer y lo esconde. Lo esconde en un palacio junto a muchachas en Esquiros, en esa isla griega. Ulises, la figura de la derecha, es compatriota de Aquiles, sabe dónde está, pero también sabe que juntos conseguirán ganar la guerra. Entonces hay que sacarlo de ahí. ¿Cómo lo saca? Pues Ulises, la figura de la derecha, se disfraza de mercader. Una especie de túnica, un zurrón, él es un mercader. Lo dejan entrar al palacio
Y cuando llega ofrece a todas las muchachas, incluida la del centro, que recordemos es Aquiles, les ofrece objetos femeninos, joyas, punzones quizá para sujetarse el pelo, sedas. También les ofrece 2 armas, un escudo y una lanza. ¿Quién coge esas armas? Pues la princesita del medio, porque Aquiles no quiere ni sedas, ni tejidos, ni nada. Y el momento exacto de nuestro mosaico es cuando Aquiles es descubierto. Si os fijáis desde aquí, en su mano derecha sostiene un escudo y, en la izquierda sostiene el escudo y con la derecha sostiene una lanza. Y bueno, imagino también que, por ejemplo, aunque lo más importante es lo central, pero no había fotografías en aquella época, los viajes no estaban tan popularizados. Imagino que para mucha gente que viese esto sería la primera vez que veían este tipo de animales y sería comprender que existían. Efectivamente, no. Y muchas veces quienes hacen estos mosaicos, los artistas, los musivarios, tampoco los habían visto, pero había talleres que viajaban entre las provincias del imperio con cartones, con dibujos, se los ofrecen y aunque no lo cacen, pues también sorprendió en el descubrimiento ver estos animales aquí en Tierra de Campos, un león, un antílope, es llamativa, la cacería es muy, muy bonita. Luis Ángel, vemos esos arcos, algunos de ellos ya estaban. Sí, efectivamente. De hecho, estos arcos que tenemos delante suponen la reconstrucción más importante de la Olmeda. 3 de ellos, los que quedan más hacia la izquierda, aparecieron tumbados, enterrados por supuesto. Los arqueólogos lo volvieron a levantar y después, reaprovechando material de la excavación, reconstruyeron los otros 6. En total son 9 arcos de medio punto y, como digo, constituye la reconstrucción más importante de la Olmeda. Javier Cortes ha entrado al fin y al cabo en la historia por este descubrimiento, es el símbolo bueno, ¿y cómo ocurrió todo esto? Bueno, pues lo sabemos porque en la guía arqueológica aparece casi textual, transcrito pues, por los autores, por José Antonio Abasolo y Rafael Martínez, que nos hablan que el 5 de julio de 1968, durante unas faenas agropecuarias, se les atascó una reja de arado. Don Javier, con sus colaboradores, pues, lógicamente sintió curiosidad, vio que se había estampado contra un muro una estructura sólida y profundizaron un poquito, dándoles la impresión de que junto a ese muro había un pavimento. Ya era prácticamente de noche y bueno, lo dejaron. Pero la curiosidad no les dejó, podríamos decir, vivir incluso, y al día siguiente volvieron y verificaron efectivamente que había un mosaico justo al lado de ese muro. Y estamos al ladito de donde ocurrió eso. Sí, efectivamente. Aquí, en concreto, el muro queda cubierto por lo que es la pasarela, pero en esta zona se hallan los primeros mosaicos, diríamos, descubiertos aquel verano de 1968 con don Javier Cortes a la cabeza. Y como vemos, una villa romana con mucha vida también, en continuo mantenimiento. Efectivamente, y no debe dejar de ser así, porque los mosaicos, lógicamente, deben ser conservados, mantenidos, es decir, como toda obra de arte, requiere de estos tratamientos, y aquí vemos a nuestro compañero Carlos trabajando ahora mismo. Hay una pregunta que imagino que haga mucha gente, y es que aquí abajo tenemos una serie de símbolos, ¿no?, que en el siglo XX adquirieron una connotación específica, pero que ya nos acompañaban desde el Imperio Romano. Efectivamente, y hay que verlo con los ojos de la época. La esvástica es un signo milenario muy, muy antiguo, y evidentemente pues hay que verlo con esa perspectiva. No lo inventan los romanos, existe con anterioridad, pero ellos lo utilizan esencialmente como ornamentación. Y de hecho aquí en la Olmeda vais a ver, aparecen algunas orientadas hacia la izquierda, otras hacia la derecha, aleatoriamente. Imagino que tener acceso al fin y al cabo a una casa tan bien conservada del siglo IV lo que nos permite es analizar mucho las diferencias y las similitudes que tenemos en las formas de vida. Sí, tenemos similitudes porque lo que tienes delante, Mario, son los baños, la parte termal de la casa de casi 1000 metros cuadrados, que todo el mundo pues, lo compara con los spa de ahora, ¿no? El gusto por la vida ociosa, por tener bien la piel arreglada. Lo que pasa es que luego hay zonas más graciosas como las letrinas, ¿no?, que siempre nos preguntan por ellas. Pero sí, hay paralelos con nuestra vida, sí. Y al fin y al cabo esto es similar a un spa de ahora. Sí, más o menos. Tiene una zona de vestuarios, nuestra terma, tiene una bañera fría, o tenía una bañera fría, templada, caliente, una sauna, una zona de descanso donde podían jugar, pero para una familia, no en un pueblo, en una ciudad, es para una familia.
Al fin y al cabo lo que podemos entender era una familia con un poder adquisitivo alto. Sí, con mucho poder adquisitivo, un gran potentado, con mucho poder social, económico y con este gusto por la vida recreativa y bueno, pues pasarlo bien, pasarlo bien. Al fin y al cabo, tener estos mosaicos en casa es un lujo. Pues sí, en ese momento habla de esos niveles, ¿no? Económicos, porque es un trabajo, el de los mosaicos es un gran trabajo, tesela, tesela, piedra a piedra, colocar, hacer al final realidad esta decoración es un gran trabajo. Sí. Nos decía Luis que son 35 habitaciones, pero el número de baños no se queda corto. No, porque, como te he dicho, hay un gran vestuario, las bañeras, la zona de masajes, de sauna. Luego la parte ya de los empleados de almacenes para mantener esto, porque tenían que tener una serie de criados y sirvientes que pusiesen a tono las bañeras, que les diesen los masajes. Bueno, pues un gustazo estar aquí. Luis Ángel, también podemos disfrutar de muchos objetos que se han encontrado. Sí, efectivamente, aquí en el conjunto termal, por ejemplo, se localizó una turrícula, una placa con una curiosa inscripción en la que leemos Binari Letari, originales de bronce, y se asocia a un juego que llamaban los romanos Felix Ex, un juego de dados. Gracias a los estudios de los expertos sabemos cómo continuaba esa inscripción, que decía Binari Letari, Ludere Ridere, Oques Vivere, que más o menos se puede traducir como a beber o a cazar, alegrarse, jugar y reír, así hay que vivir. Digamos, era pues una letanía bastante vitalista. Sí. Bueno, son mediterráneos al fin y al cabo, ¿no? Como adjetivo que ahora todavía vale. Y la civilización romana es una de las cunas de la civilización, desde luego, sin duda. Y después también, por ejemplo, un bolígrafo romano podemos encontrar. Apareció también un stylus, que llamaban, pues precedentes, podríamos decir, de lapiceros, bolígrafos, para escribir en cera, con la parte, diríamos, más afilada. Con esa parte escribían, y la parte superior, un poquito más desarrollada, pues se podían hacer modificaciones, y luego, pues calentando la cera, modificaban, quiero decir, podrían volver a escribir. Sí, es, diríamos, un tipo de escritura, cuadernillos que empleaban con bastante frecuencia. Tengo que confesar que soy un poco torpe y a mí me cuesta que un vaso me llegue de un año a otro. Tengo que hacer compras todos los años, y en cambio tenemos la inmensa fortuna de que haya vidrio que ha sobrevivido más de 1500 años. Pues sí, se ve que construían bien los romanos. Nosotros en las necrópolis exteriores, en las tumbas o cementerios del exterior, hemos encontrado y rescatado una gran colección de vidrios, de jarras, de ungüentarios, para ungüentos, para cremas de vida cotidiana. Estas son reproducciones, los originales los tenemos en el museo. Invitamos a la gente que se acerquen a Saldaña a ver el museo, y ahí verán cómo se conservan después de tantos siglos con su decoración. Algunas incluso se han reconstruido trocito a trocito, pero hablan también de cómo era el día a día en esta casa y del poder, ¿no?, que tendría esta gran explotación agropecuaria. Y es la mejor colección, o una de las mejores colecciones de vidrios conservados en España del Bajo Imperio Romano. Un paseo interesantísimo en el que aprendemos historia, aprendemos de nuestras raíces para entender que esta villa romana podríamos imaginar que fue tal que así.